En un juego de lotería, un jugador elige 5 números del 0 al 9 sin repetición. ¿Cuántas opciones diferentes tiene el jugador si el orden es importante? ¿Y si el orden no importa? Recuerde que para una permutación, no tenemos problemas de repetición y orden. Y para una combinación, no tenemos repetición y el orden no importa. Entonces, si el orden importa, usamos una permutación para determinar la cantidad de opciones. Y si no importa el orden, usamos una combinación para determinar la cantidad de opciones. Cada número se selecciona de 0 a 9. Lo que significa que hay 10 dígitos para elegir, y debido a que el jugador elige 5 números de estos 10 dígitos, si el orden importa, el número de opciones es 10 permute 5. Y si el orden no importa, el número de opciones es 10, elija 5. Evaluémoslos primero a mano y luego los revisaremos en la calculadora. N permute R es igual a N factorial dividido por la cantidad N menos R factorial, que en nuestro caso, N es 10 y R es 5, lo que nos da 10 factorial dividido por la cantidad 10 menos 5 factorial, que es igual a 10 factorial dividido por 5 factorial. Y ahora expandamos 10 factorial hasta llegar a 5 factorial. Entonces 10 factorial es igual a 10 por 9. 8 veces 7 veces 6. Los factores restantes son 5 factoriales. Esto se divide por 5 factorial, por lo que nos detuvimos en 5 factorial aquí. 5 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1, dejándonos con 10 veces 9 veces 8 veces 7 veces 6. Busquemos este producto en la calculadora. Tenemos 30.240. Verifiquemos que esto también sea 10 permute 5. Ingresamos 10, matemáticas, flecha derecha a probabilidad. La permutación es la opción 2 y luego ingresamos R, que es 5, ingresamos y obtenemos el mismo valor. Si el orden es importante, hay 30.240 opciones. Y ahora para determinar cuántas opciones si el orden no importa, que es 10, elija 5. N elegir R es igual a N factorial dividido por el producto de N menos R factorial y R factorial, que nos da 10 factorial dividido por el producto de 10 menos 5 factorial. Multiplicado por 5 factorial. Entonces, de nuevo, sigamos adelante y expandamos 10 factoriales hasta llegar a 5 factoriales, entonces tenemos 10 veces 9 veces 8 veces 7 veces 6 veces 5 factorial. 10 menos 5 es 5, dándonos 5 factoriales. Y ahora para expandir este factorial de 5, que es igual a 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1. Tenga en cuenta que tenemos 5 factoriales divididos por sí mismos, lo que se simplifica a 1. Y ahora sigamos simplificando. Observe que 10 y 5 comparten un factor común de 5. Hay uno de 5 en 5 y 2 en 5. Observe que 4 veces 2 es 8 y tenemos un 8 en el numerador, por lo que podemos simplificar 4 veces 2 en el denominador con el 8 en el numerador. Y luego 3 y 9 comparten un factor común de 3. Hay uno 3 en 3 y 3 en 9. Observe ahora que el denominador es 1 y, por lo tanto, nos quedan 2 veces 3 veces 7 veces 6. Y ahora busquemos el producto. Tenga en cuenta que el producto es 252, que también debería ser el mismo que 10. Elija 5, verifiquemos eso también. Ingresamos 10, matemáticas, flecha derecha a probabilidad. Y observemos que la combinación es la opción 3 ahora, así que presionamos 3 y luego ingresamos R, que es 5 e ingresamos. Y, por supuesto, obtenemos el mismo resultado. Hay 252 opciones si el orden no importa. Espero que hayas encontrado esto útil.